Dios, damos gracias a Héctor, ¿verdad?, por la meditación de esta mañana, esperando que podamos entender la palabra de Dios y que podamos verdaderamente querer servirle, querer adorarle y querer estar junto a Él, ¿verdad?, y compartir su palabra con quien nos rodea. Bueno, vamos a la lección, la número 2, ¿verdad? Sabemos que este trimestre, ¿de qué va a hablar? Dice mayordomía, las motivaciones del corazón, ¿verdad? Porque en el corazón se encuentra ¿qué? Los motivos y las acciones que nosotros al fin y al cabo vamos a llevar a cabo. Lo que tenemos en la mente, ¿verdad?, es lo que hacemos y lo que queremos hacer. Dice aquí, lo veo, lo quiero y lo tengo, ¿verdad? Un título muy sugerente, ¿verdad?, de cómo se vive en esta vida en realidad. Dice aquí, versículo para memorizar, dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de ¿qué? De las riquezas ahogan la palabra y se hace ¿qué? Infructuosa, ¿verdad? Ahí nos está diciendo cómo trabaja el enemigo. Dios trabaja, como decía Héctor, sí, pero también el enemigo trabaja para que ¿qué? Para que esa palabra que Dios nos ha entregado sea ¿qué? Sea ahogada, dice aquí, ¿verdad?, por los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas. ¿Sí? Dice aquí que dice el amor al dinero y las posesiones materiales pueden provenir de muchos ángulos diferentes. Elena de White describe la maniobra del diablo para atraernos a través de sus artimañas del materialismo, ¿verdad? Satanás usa ¿qué? El materialismo para atraernos. Dice: vayan, induzcan a los poseedores de tierras y de dinero que se embriaguen con los cuidados de esta vida. Dice: preséntenles el mundo en su aspecto más atractivo para que depositen aquí su tesoro y pongan sus afectos en las cosas terrenales. Eso es lo que ¿quién está hablando ahí? Satanás. Le está diciendo ¿a quién? A los ángeles caídos que trabajen de esa manera con las personas. Dice: debemos hacer todo lo posible para impedir que los que trabajan en la causa de Dios tengan medios que puedan usar contra nosotros, ¿verdad? Satanás quiere que nosotros como iglesia no tengamos recursos al servicio de Dios. ¿Sí? Sigue diciendo: mantengan el dinero en nuestras propias filas, ¿verdad? Mientras más medios obtengan, más daño causarán a nuestro reino, arrebatándonos nuestros súbditos. Satanás está trabajando por el mundo también. Lo está haciendo. Dice: hagan que se preocupen más por el dinero que por la edificación del reino de Dios y la difusión de las verdades que nosotros odiamos. Y no necesitamos temer su influencia, porque sabemos que toda persona egoísta y codiciosa caerá bajo nuestro poder y finalmente será separada del pueblo de Dios. Una cita muy impactante, hermano, de cómo trabaja el enemigo y cómo muchas veces permitimos nosotros, como hijos de Dios, y caemos en esos engaños. ¿De qué está hablando aquí? ¿Cuál es el engaño que quiere Satanás que caigamos? Dice que nos presenta la vida de lo más que atractivo. ¿Y qué es lo atractivo de la vida para el ser humano? Las riquezas, comodidad, ¿qué más? La fama, ¿verdad? Cosas que se nos hacen al ser humano atractivas, ¿verdad? ¿A quién que le dijeran, ten $1,000,000, no lo agarraría? Pues a cambio de lo que sea muchas veces lo agarran, ¿verdad? No les importa vender el alma, la salud muchas veces, ¿no? Pero la mayoría es una tentación muy grande, ¿sí o no? Y es lo que hace el enemigo. Y muchas veces no necesita $1,000,000. Muchas veces por cualquier nos compra, sí, Héctor. El micrófono, es que para allá, acuérdate que está grabando. Ok. Héctor. Bueno,
es cierto, ¿no? Las cosas que el enemigo ha creado, las cosas de diversión, a veces hay necesidades, ¿no? Que Dios siempre suple. Y no porque Dios no necesite. Dios no, si Él no, que Él quisiera, Él Él termina en un momento el evangelio. Ujú. Pero es trabajo nuestro porque eso nos ayuda a nuestro crecimiento. Entonces a veces somos egoístas porque proveemos para nosotros aunque seamos pobres. No necesitamos ser ricos o tener millones. Pero a veces se requiere algo y, no, retenemos el dinero, pero cuando es para ir al Six Flags, King Dominions o ciertos, no nos duele el gastar 500, ya trayéndolo a lo que gastamos, 500, 1000, un teléfono de $1000 o de $500 y para Dios pues le sacamos el dólar. Entonces ese es el asunto, no es tanto la riqueza en posesiones, sino realmente si yo puedo comprar un teléfono de $1000, bueno, pues hay que darle al Señor también o sea, no ser para el Señor le doy $1, pero para esto yo me gasto 1000. Entonces ahí viene el problema. Entonces retenemos dinero que al final pues se nos puede convertir en una maldición. Sí, hablando de riqueza, no quiere decir que tenga que tener mucho dinero. La riqueza es lo que Dios nos da a cada uno que tenemos. Eso hay que entenderlo bien. Todos somos ricos en Dios, ¿cierto o no? Y Dios nos da de acuerdo a cada quien. Pero platicaba yo con la hermana Lourdes el sábado que fuimos a visitarla, estábamos hablando un poco de eso. Y era lo que yo le decía, ¿verdad? Dios a cada uno nos da conforme a lo que sabemos administrar. Y se pone a analizar eso, es una realidad. Cuando nosotros administramos bien, Dios nos da más. Pero no para gastar en nosotros, sino para administrar ese dinero. Y eso es lo que a veces no entendemos, que somos administradores de Dios. Que aún cuando regresamos los diezmos, no hemos cumplido con Dios nomás con regresar los diezmos. Lo que queda en el bolsillo es una responsabilidad grande que nos queda, el saber cómo lo vamos a utilizar. Y es como dice Héctor, a veces lo utilizamos ¿en qué? En el yo. Cuando hay muchas necesidades alrededor de nosotros, que personas que podíamos bendecir nosotros con ese dinero que gastamos a veces en diversiones, ¿cierto o no? Entonces somos administradores de Dios, no somos dueños de lo que tenemos, somos administradores, ¿verdad? Y vamos a la parte del domingo que nos habla, dice, del evangelio de prosperidad, porque esto es importante. Esto se oye en todas las iglesias. Y ustedes lo han oído, ¿verdad? Evangelistas que predican, ven a Dios, dale a Dios $1000, Él te va a hacer rico. ¿Cierto o no lo hemos oído? Y es así como trabaja Dios. Dios no trabaja de esa manera. Pero el ser humano predica mucho de ese evangelio de prosperidad. Está con Dios y lo vas a tener todo. Cuando en la Biblia no vemos eso. ¿Sí? En la Biblia vemos muchos ejemplos bíblicos de personas consagradas verdaderamente a Dios y no fueron ricas. Y digo, no fueron ricas en el aspecto económico, porque fueron ricas en el aspecto ¿qué? En todos los demás aspectos espiritual y nunca les faltó nada. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando nosotros como cristianos caemos en eso? Aún en nuestra iglesia, cuando se habla de eso, se utiliza mucho el versículo donde dice, no, es que Dios dice que tenemos que ser ¿qué? Cabeza y no cola. ¿Cierto o no? Pero no se pone a ver que Dios quería que fueran cabeza en lo espiritual principalmente, en ser consagrados a Dios. Y por consecuencia después venían las bendiciones ¿qué? Materiales. Pero el ser humano quiere primero las bendiciones ¿qué? Materiales
Y de todos modos no se va a acercar a Dios cuando tiene las bendiciones materiales, ¿cierto o no? Entonces hay que tener cuidado cuando hablamos de eso, ¿sí? De que Dios te bendice si tú traes el dinero. No, Dios nos bendice de todas maneras. Porque la misma palabra de Dios dice que Dios hace descender ¿qué? El sol sobre buenos y qué? Y malos. ¿O no? ¿O será que Dios solamente bendice a los que vienen a la iglesia? ¿Es así? ¿Verdad que no? No es así. Pero el enemigo ha metido mucho esto en las iglesias. ¿Sí? Y hay iglesias muy ricas. ¿Por este tipo de qué? De evangelio. ¿Verdad? Pero también hay mucha gente frustrada por este tipo de evangelio. Porque la gente cree que dándole a Dios más dinero, Dios los va a hacer millonarios. Y cuando ven que Dios no obró así, ¿de quién se chasquean? ¿Del predicador? No, de Dios. Porque creyeron una mentira que Dios nunca ha dicho. Que Dios nunca ha apoyado. ¿Sí? Yo siempre les digo cuando me he topado con gente que me dice, no, pero es que yo soy el hijo del rey. Y yo merezco todo porque soy el hijo de Dios. Y yo les digo, ¿quién es tu ejemplo? Cristo, ¿verdad? ¿Y Cristo cómo vivió, hermanos? ¿Era millonario? ¿Tenía una gran mansión? ¿Tenía muchos lujos? No, ¿verdad? Dice que siendo rico, ¿se hizo qué? Para que nosotros seamos ¿qué? ¡Wow! Entonces vemos cómo trabaja Dios. Y debemos de entender cómo trabaja Dios. ¿Sí? Para no caer en los engaños de Satanás. Satanás nos ofrece muchas cosas, hermanos. Como decía Héctor. A cada uno de acuerdo a qué. A unos los tienta con más dinero. Pero al otro con cualquier cosita nos puede tentar. ¿Sí? Y lo estamos viendo. La gente hace tantas cosas por dinero. Pierde dignidad. Pierde la salud. Y hasta pierde la vida por querer tener dinero. ¿Verdad? Dice aquí que la teología del Evangelio de la prosperidad enseña que si le damos a Dios, obtenemos a cambio la garantía de que tendríamos riquezas materiales. Pero esto hace que Dios parezca una máquina expendedora y convierta nuestra relación con Él en un mero trato. Si yo hago esto, tú me prometes hacer aquello. Damos no porque hay que hacer, sino porque obtendremos a cambio. Este es el evangelio de la prosperidad. Y Dios así no trabaja, hermano. ¿Verdad? Porque es como querer sobornar a Dios. Decirle, bueno Dios, gané tanto, te tocan $100, pero te voy a dar 500, pero necesito unos 5,000 más. ¿Cierto o no? Entonces, ¿qué forma sería eso de Dios? ¿Qué Dios sería así, hermanos? Imagínense, si Dios fuera así, como ellos piensan, que es el evangelio de Dios. ¿Qué sería Dios? Dejaría de ser Dios. Y lo veríamos como ¿quién? Como alguien que nos sirve a quién? A nosotros. No nosotros a quién? A Él, ¿verdad? Y necesitamos ver las cosas como son, Héctor. Sí, Dios es correcto, es nuestro Padre. A mí me impresionó hace años cuando leí, no sé si está en Testimonios, el libro 2 de Testimonios, no me acuerdo muy bien, pero está en uno de los testimonios. Y estaba hablando de una mujer, una familia, ¿verdad? Que eran pobres, pobres, y siempre hablaba de que pues quería riquezas para poder hacer esto, para poder hacer otro,
y y yo puedo hacer esto, si tengo esto yo podría hacer esto otro. Era una persona, cuando era pobre, una persona dadivosa. Y el Señor le concedió, le dio las cosas y cambió. Entonces, nuestro Padre Celestial, como tú ya dijiste, nos da todo y tenemos que tener siempre la confianza de que Él nos provee, siempre nos va a proveer, aunque nosotros eh, pensemos de que no nos prospero porque no nos vemos bien. Bueno, yo no pienso así, pero definitivamente el Señor siempre nos da y nos da mucho de más en abundancia. Depende de la persona como lo quiera ver, pero hay personas en la iglesia que sí piensan que si no tienen esto, no tienen aquello, no son felices. Y nosotros debemos conformarnos con lo que Dios nos provee y Él promete que nunca nos va a faltar nada. Y tampoco podemos perseguir porque Eli se compró un teléfono de $1,000. No, yo ya voy a estarlo viendo. Oh, Eli se compró. No, si se lo puede comprar, que se lo compre. O sea, eso no tanto vamos a seguir después persiguiendo, porque Luis se compró un carro de 15 o pudiéndose comprar un carro de 500. O sea, tampoco vamos a llegar a esos asuntos. Si te lo compras de 15 o de 20, qué bien que pudiste. Pero el asunto es más que nada el codiciar, el querer ser más que el otro y tantas otras cosas que podemos ser, porque nuestro Padre Dios quiere que estemos bien. Él no quiere que tampoco estemos en la miseria, hablando, ¿no? Si yo trabajo, pero si yo quiero estar en miseria, pues no voy a hacer nada. No voy a hacer nada y pues claro, entonces el Señor me tiene que proveer, el Señor provee. Y sí, eso es cierto, pero definitivamente tengo que seguir a trabajar. El trabajo no es malo, pero a veces tampoco voy a desear un trabajo de 25, de 30, si, bueno, no califico. El Señor me puede dar un trabajo de esos, pero bueno, si debo estar conforme. Si yo gano 14, 15, 17, bueno, Señor, gracias, pero no pensar que si gana 30 o sea, si Dios le da 30, qué bien. Ahora que va a utilizar de esos 30 que gana, bueno, eso ya es otra cosa. A veces es difícil para el ser humano ser conformista. El ser humano casi siempre quiere más y más. Y cuando uno es conformista, le llaman mediocre. Se lo digo por experiencia. A mí a veces me decían, no, es que tú eres un mediocre, no aspiras a más. Porque yo le decía, no, pero es que yo estoy conforme con lo que Dios me da. No necesito más. Decía, no, es que eres mediocre. Y así nos cataloga el mundo a veces, cuando ven que nosotros no aspiramos a tantas riquezas de este mundo. Porque estas riquezas de este mundo son perecederas. ¿Sí? Las riquezas celestiales son las que debemos nosotros de qué? De aspirar a tener, ¿cierto o no? Pero cuando nos nublamos con las riquezas materiales de este mundo, se nos olvida que hay algo mejor, ¿o no? Sí, pero no entienden que esto va a acabar en algún tiempo para ellos, ¿cierto o no? Pero lo que Dios ofrece es eterno. Vamos a ver 2 Corintios, capítulo 8, del 1 al 7. Dice ahí, asimismo, hermano, os hacemos saber la gracia de Dios que ha dado a la iglesia de ¿qué? De Macedonia, que en grande prueba o de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de ¿qué? De generosidad, ¿verdad? Y nos sigue hablando más ahí. Pero aquí en este punto está lo importante. Dice que eran ¿qué? Pero abundaba ¿qué? La generosidad, como decía Héctor, de aquella persona. Eran ¿qué? Generosos. A pesar de que había ¿qué? Escasez y pobreza. ¿Sí? Y la gente pobre, en gran mayoría, no digo todas, también hay gente egoísta pobre, claro, pero es más dadivosa.
Cuando uno, bueno, en México, cuando usted va a partes donde la gente es pobre, siempre le ofrecen algo de comer. A veces solo son frijoles, tortillas y chile lo que tiene la gente, pero se lo ofrece a uno de una manera que uno ve la generosidad de esa persona. Y a veces va a casas ricas y no le ofrece ni un vaso de agua, ¿verdad? Entonces aquí nos da una gran lección de que no necesitamos dinero para hacer buenas obras, ¿o sí? ¿Verdad que no? Para ser generosos, como dice Héctor, no necesitamos dinero, bastante. Sino necesitamos que lo que tenemos nos desprendamos del amor a ese dinero que a veces hay en el bolsillo, ¿verdad? Y a veces ese dinero que hay en el bolsillo, esos $100, como dice Héctor, que me los vaya a gastar en lugar de irme a Six Flags. A veces hay un enfermo que esos $100 le pueden ayudar ¿para qué? Para restablecer su salud, ¿sí o no? Entonces estamos entendiendo cómo quiere Dios que trabajemos nosotros como cristianos en asociación con Él. ¿Dios puede ser una bendición para el mundo, sí o no? Sí, lo es. ¿Y es una bendición para nosotros también? También, pero si nosotros, ¿qué? Se lo permitimos, ¿verdad? La parte de lunes habla de una visión espiritual borrosa. Dice, no necesitamos que la Biblia nos enseñe una verdad obvia. Los afanes de esta vida y sus riquezas son temporales. Y a veces se nos olvida eso, que las cosas de este mundo son temporales. ¿Sí? ¿Cuánto es lo más que podemos gozar de las cosas de este mundo? ¿Cuánto sería? ¿100 años? ¿110 lo mucho? Que son los que ahorita hay los más grandes, vamos a decirlo así. Pero el estándar son 70. ¿Verdad? Entonces 70 años se van rápido. Sí, yo cuando tenía 10 años, por ahí, hablaban que en el año 2000 se iba a acabar el mundo. Y a mí eso siempre me atemorizó antes de conocer a Dios. Y yo decía, ay, hasta el 2000. Dice, che, ya falta. Pero decía, todavía falta bastante. ¿Verdad? En mi mente infantil decía, no, pero pues todavía falta. Pero pasó el tiempo rápido. Llegué al 2000 y ya estamos en el 2017 y han pasado muchos años. ¿Verdad? Entonces, el tiempo se va rápido, hermano. Esto es temporal. Todas las cosas que vemos son temporales. Ahorita estamos viviendo, mañana quién sabe. Sigue diciendo, aquí no hay nada que dure. Y lo que perdura, por cierto, no lo hace por mucho tiempo. Dice, y como dijo Pablo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son ¿qué? Son eternas. ¿Qué estamos viendo, hermanos? Lo que está al frente de nosotros, ¿qué es lo temporal? O lo que no vemos, pero que es eterno. O la pregunta sería, ¿qué queremos? Y una vez dije una cosa que los hermanos hasta se enojaron conmigo, ¿no? Y a lo mejor sí estuvo mal decirlo, pero yo le dije, si vamos a estar en la iglesia, hay que estar en la iglesia. Pero si queremos estar entre el mundo y la iglesia, mejor salgamos a gozar del mundo. ¿O no? Porque ni estamos con Dios, pero sí estamos entre el mundo y dizque con Dios. Ni gozamos a Dios y ni gozamos del mundo. Y al final, ¿qué va a pasar? Se van a perder y ni gozaron siquiera lo del mundo. ¿Cierto o no? A veces es mejor. Quien no quiere estar con Dios, a veces es mejor, ok, vete al mundo entonces. Y goza el poco tiempo que vas a tener en el mundo. Porque ni estás con Dios. ¿Sí me entienden lo que quiero decir? Sí, porque a veces estamos queriendo estar con Dios y con el mundo, pero estamos en el mundo en realidad. Pero ni gozamos plenamente el mundo, ni gozamos plenamente a quién. Las cosas de Dios. ¿Verdad? No lo digo para que se salgan de la iglesia, sino para que pensemos. Si no estamos con Dios completamente, estamos fuera, hermanos.
Aunque vengamos el sábado, aunque diezmemos, si no estamos en total con Dios, estamos fuera. Y ni gozamos a Dios, y ni gozamos ¿qué? El mundo. Vamos a ver qué nos dice Mateo 13, del 3 al 7 y el 22. Dice así: y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte cayó junto al camino, y vinieron las aves y lo comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y no tenía raíz. ¿Y qué pasó? Se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos ¿qué? Crecieron y la ahogaron. Ahora vamos hasta el 22. Dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace ¿qué? Infructuosa. ¿Dios ha trabajado en nosotros? ¿Sí o no? ¿Ha sembrado su palabra en nuestro corazón? ¿Sí o no? Pero dice que muchas veces ¿qué? Los afanes de la vida y la riqueza. ¿Qué los afanes de la vida? ¿Cómo? Materialismo. ¿El trabajar mucho es bueno o es malo? ¿Qué? Aún en las cosas espirituales, Dios nos dice que hay que trabajar de una manera que ordenada, ¿cierto o no? Recordemos, la hermana Juárez da ejemplos de que a ella le mandó a decirle a tal hermano que no trabajara tanto, ¿se acuerdan? Entonces aún en eso, o sea, porque Dios conoce ¿qué? Nuestro cuerpo, ¿sí? Y cuando nosotros afanamos de trabajar mucho por ganar algo, estamos mal, hermanos. Nos están ahogando las riquezas de este mundo, ¿cierto o no? Porque a veces queremos, nos afanamos por querer tener cosas, ¿sí? Y este mundo está trabajando, el enemigo, ¿en qué? En hacernos creer que necesitamos todo, ¿o no? Por eso más adelante, en la parte de acá, de la codicia, ¿verdad? Nos dice cómo trabaja el enemigo. Vamos a la parte del martes, porque el tiempo se está yendo. Dice, los pasos de la codicia. Dice, como todos los pecados, la codicia comienza ¿dónde? En el corazón. Empieza dentro de nosotros y luego trabaja hacia afuera. Esto es lo que pasó en el Edén. Y nos da Génesis 3 del 1 al 6, que ya conocemos todos. ¿Qué pasó ahí? Satanás se le presenta ¿a quién? ¿Y qué le dice? ¿Cómo se le presenta? ¿Qué le dice? Que Dios nos ha dicho, ¿verdad? Que no puedes comer por esto y esto otro. Pero al final, en el número 6 dice que, ¿qué pasó con Eva? Vamos a leerlo en el 6. 3:6. Dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno, ¿para qué? Para comer. ¿Y que era agradable a qué? A los ojos, ¿verdad? Agradable a los ojos. Y árbol codiciable. Ahí está, codiciable, ¿verdad? Para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, ¿dónde empieza la codicia? En la mente primero. Aquí la tenemos en nuestra mente. Empezar a codiciar. Y empezamos a ver, como decía Héctor, Héctor trae un carro bueno. Y empezamos a codiciar el carro de Héctor, ¿verdad? O empiezo a codiciar el trabajo de Fidel. Es que Fidel gana buen dinero. Aquí empieza, hermano. Pero ¿qué pasa después? Puede estar aquí y lo podemos desechar. Lo podemos desechar. Pero el problema es cuando empezamos a ver y a codiciar. Porque dice, árbol, ¿qué fue? Primero lo vio, bueno para los ojos. Pero ella pudo decir, bueno, es bueno para los ojos, pero Dios dijo que no era bueno, me voy. ¿Pudo hacer eso? Sí, pero ella siguió al siguiente paso. ¿Empezó a qué? A quererlo codiciar.
creer que lo necesitaba para alcanzar ¿qué? ¿Eva tenía sabiduría o no tenía sabiduría? Tenía sabiduría porque Dios la hizo con sabiduría. Pero ella empezó a creer que ¿qué? Que si comía de eso iba a tener ¿qué? Más sabiduría. Entonces vemos cómo trabaja el enemigo, nos pone algo ahí para que creamos que eso nos hace ¿qué? Nos hace mejores y nos va a hacer felices muchas veces. Pero al final ¿qué hay? Tristeza, desgracia y ¿qué? Y muerte, hermanos. ¿Qué es lo más triste? Dice aquí, si no conociéramos bien la historia, podríamos pensar que la industria publicitaria obtuvo su ejemplo paradigmático de cómo vender sus productos a partir del relato del Edén. Dice, el diablo presentó el fruto del árbol prohibido de tal modo que generó en Eva el deseo de querer más de lo que ya tenía y hacerle pensar que necesitaba hacer algo que realmente no tenía. ¡Qué brillante! Su caída es una demostración de los 3 pasos que cada uno de nosotros da cuando caemos en la avaricia. Dice, lo veo, lo quiero y lo tengo. Y así trabaja la publicidad de este mundo. Nos hace creer que todo es necesario en esta vida. ¿O no? Cuando van a las tiendas, ¿qué nos hacen creer en las tiendas? Si es de zapatos, que necesitas unos zapatos nuevos. ¿Cierto o no? Y a veces en la casa se tienen 5, 6 pares. Y si hablamos de mujeres, 30, 40, 50 pares de zapatos. ¿Cierto o no? ¿Verdad que sí? Y a veces teniendo 30 pares de zapatos van a la zapatería y, no, es que esos me hacen falta. Es que esos no los tengo yo. ¿Quién es el que trabaja ahí, hermano? El enemigo. El enemigo está trabajando de una y otra forma para que nos presenta las cosas. Nos dice, lo veo, lo quiero y lo obtenemos. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos de trabajar nosotros? Dice, si el egoísmo es la forma preeminente del pecado, la codicia puede considerarse la forma predominante de egoísmo, ¿verdad? ¿Hay egoísmo en nuestro corazón o no hay egoísmo en nuestro corazón, hermano? Lo hay. Por eso vamos a ver qué nos dice Isaías 56:11. Dice aquí Isaías 56:11, dice, y esos perros comilones, fíjense qué dice, esos perros comilones son ¿qué? Insaciables. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca ¿qué? Su propio provecho. Cada uno por su lado. Dice, esos perros comilones son ¿qué? Insaciables. ¿De qué manera? Habla. ¿Sí? ¿Y la codicia es insaciable, sí o no? Cuando uno codicia algo y lo obtiene, ¿qué pasa? Quiere más. ¿Verdad, hermanos? Cuando estamos en nuestros países, yo cuando estaba en México, a veces veía a una persona que tenía un carrito, un carrito viejito, que andaba porque de esos que apenas andan, ¿verdad? Y yo decía en mi mente, si yo tuviera un carrito de esos, sería feliz, ¿verdad? Llegué a este país y me pude comprar un carro, ¿verdad?
Ya cuando tuve el carro, después quería otro carro, hermano. Mejor que el que tenía. ¿Verdad? Y entendí que no es así las cosas. Que el tener cosas no nos hace felices. Un carro no es la felicidad. Porque la felicidad muchas veces es relativa. ¿Sí? ¿En qué aspecto a veces es relativa la felicidad? Para el que tiene hambre, la felicidad es ¿qué? Poder tener que comer, ¿verdad? Para el que a veces no tiene una casa, la felicidad es ¿qué? Poder tener una casa. Y así sucesivamente. Entonces la felicidad no lo dan las cosas materiales, porque sería diferente. Para cada quien es diferente la felicidad en ese aspecto. ¿Sí? Pero Dios nos habla aquí, dice que la persona que codicia no se sacia. Quiere cada vez que más, más y más. ¿Verdad, Héctor? ¿Quiere decir algo? Los demás no ahora están muy callados, los demás, nomás Héctor está hablando. No porque ahora vino Héctor, lo dejen hablar él solo nomás. No. Bueno, lo que nos quiere enseñar la lección, que lo material no es la felicidad. No. Ni el carro, ni la casa. No, por eso no quiere decir que no podamos trabajar para tener un carrito, una casa. O sea, no se está hablando de eso. Podemos tener eso porque Dios nos dice, a tu campo, haz tu casa. Ese no es el asunto. El asunto que yo pensar que yo alcanzo la felicidad obteniendo las cosas, nunca voy a ser feliz, porque la felicidad solamente está en amar a Dios, en servirle a Dios. Y esa es la verdadera felicidad. Ahora, las cosas, pues son de Él, son para su servicio. Una de las personas más ricas que llegó a tener la iglesia, como dijo hace rato nuestra hermana Doris, se esforzó, trabajó muchísimo, fue Jaime White. Dice que agarraba un campo, yo quedaba impresionado, un campo él solo, y él lo cegaba solito. Y se mataba por tratar de tener recursos, de agarrar recursos para que esta obra de publicaciones creciera. Y sabemos lo que llegó a ser la imprenta más grande de los Estados Unidos. Todo eso Dios lo utilizó a él y se excedió y trabajó mucho de más. Pero todo eso lo entregó. Él lo entregó a la iglesia. Era de él. Él lo entregó todo. Entonces ese es el asunto. Y la felicidad de él era servirle al Señor. Entonces nosotros, nuestra felicidad debe ser servirle al Señor y no pensar que las cosas materiales. Y eso es lo que sucede. Que el teléfono 5 ya no les gusta, ya quieren el 10. Y así entonces nos van vendiendo y nosotros, yo no soy feliz hasta que no tenga ese teléfono. Ese teléfono me va a dar felicidad, ese carro me va a traer felicidad. Y eso no es cierto, porque como ya sabemos todos, no nos sacia. Al final sacan otra cosa en 3 meses, en 4 meses, en 5 meses. Y andamos jugando con eso, pudiendo tener el mismo vehículo por varios años y queremos cambiar cada año. Entonces ese es el problema. Porque Dios sabe qué necesitamos, cada quien, ¿verdad? El problema es amar las cosas materiales. Podemos tener un carro, como dice Héctor, porque a veces es necesario para ciertas cosas, pero no amar el carro, hermano. Tener una casa, pero no amar la casa tampoco. Mateo 26, 14 al 16, vamos a ver, aquí dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los príncipes de los sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os entregaré. Y ellos le asignaron 30 ¿qué? Piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para ¿qué? Para entregarle. Judas tuvo el privilegio de estar junto al Maestro, encarnado, conocer a Jesús, escuchar su palabra, ¿verdad? Jesús dice que nunca lo trató ¿qué? Ásperamente, ¿sí? A pesar de que pudo hacerlo, pero no quería, dice el Espíritu de Profecía, que hubiera ¿qué? Alguna cosa que él pudiera decir que él lo trató mal.
¿Jesús trató de salvar a Judas? Sí. Pero él en su avaricia, ¿cuánto recibió por entregarle al maestro? 30 monedas de plata, hermano. A veces nos vendemos por cualquier qué. Por cualquier bicoca, decimos los mexicanos, por cualquier cosita. Cuando Dios nos tiene preparado muchas cosas mejores para cada uno de nosotros. La parte del jueves, ya casi para terminar, porque el tiempo se está yendo, habla del autocontrol. ¿Verdad? Ya nos da 3 versículos que nos hablan de cómo podemos nosotros, con la ayuda de Dios, practicar el autocontrol. ¿Es necesario el autocontrol, sí o no? ¿Cómo lo vamos a utilizar? ¿En qué aspectos podemos utilizar el autocontrol? Comida, claro, en la comida. ¿En qué más? ¿La qué? El comprar, ¿verdad? Y porque hay personas que son compulsivas, que lo que ven, lo quieren comprar. ¿Qué más? En el trabajo también. Hay que controlarnos, no hay que trabajar de más, porque también eso es malo. ¿Sí? En el comer ya lo habían dicho. Ser moderado en todo, hermano. En todos los aspectos de la vida el cristiano tiene que tener autocontrol. ¿Sí? Pero aquí lo está aplicando la lección en el materialismo. Hay que saber controlar ese amor que tenemos a veces hacia el tener, ya sea dinero o posesiones materiales. ¿Sí? Porque eso no da la felicidad, hermano. ¿Sí? ¿No se han preguntado ustedes si Dios es un Dios justo y bueno? ¿Lo es o no lo es? ¿No se han preguntado entonces por qué hay gente pobre? ¿Se lo han preguntado o no? Y a veces podemos decir, bueno, entonces dudaríamos de que Dios es justo, ¿verdad? Porque a veces cuando vemos en África que hay niños que no tienen que comer, ¿verdad? Y otros que tiran comida, diríamos, Dios no es justo, ¿verdad? Pero no es así, hermano. Dios ha permitido, y el Espíritu de Profecía lo dice, no es que ahorita no traigo la cita, lo estuve leyendo otra vez que he estado preparando un sermón o algo. Dios permite que haya personas más pobres para beneficio de los que tienen, de que ellos puedan compartir y puedan experimentar el gozo de dar a aquel que lo necesita. Hay pobreza en este mundo porque somos egoístas, porque todo lo queremos para nosotros y no queremos dar de las muchas riquezas que Dios nos da a cada uno de nosotros. Por eso hay hambre en esta tierra, hermanos. Sí, Fidel. Mira, también puedes observar que hay gente que no tiene para comer porque vaga, viejo, no quiere trabajar. Es sencillo. Hay excepciones, sí, Okay. sí, hay excepciones, pero en realidad la mayoría no es por eso. Pero lo hay. No, sí. Y también son negligentes. Hay cosas que se pueden hacer y no las hacen porque no les da la gana. Sencillo, quieren vivir de los demás. O sea, hay viveza, pero Claro. también trae maldad. Es maldad. Entonces se acusa al que tiene un poquito, que se rompe el lomo trabajando para tener que comer, porque no le da. Pero si ve que bueno, mira. Hay excepciones, porque también vamos al otro extremo. Mira, El rico, ¿por qué es rico? Porque abusa del pobre. hombre, sí, sabemos. Eso, entonces, pero espérate. Hay gente pidiendo en una esquina. Mira, tiene inglés, tiene papeles, nacidos aquí. No, yo sé. Pidiendo, hijo. No, yo te entiendo ese punto, pero digo, no es la mayoría. Hombre, sí, pero estoy hablando de los que hacen eso. No, pues claro, o sea, Dios, que no hacen eso. claro, por eso Dios dice que tenemos que ser como astutos, como serpientes, pero mansos como palomas, o sea, yo sé,
Pero en realidad la mayoría de la pobreza se podía sustituir si fuéramos más que, más generoso el que tiene. ¿Cierto o no? Es una realidad. La diferencia está porque hay mucha injusticia. Por eso mismo, no, El rico es injusto para pagarle lo justo al pobre. por la codicia. Por eso mismo, digo, por codicia. Pues, digo, si fuéramos menos egoístas, si hubiera menos amor al yo, el mundo sería diferente. Viviríamos de manera diferente porque todos nos preocuparíamos por quién, por el menos favorecido. ¿Cierto o no? Porque hay personas que trabajan y a pesar de que trabajan 40, 50 horas, les pagan muy poco. Pues te digo entonces, pero el que más gana, el que tiene nosotros como hijos de Dios, que tenemos la bendición de Dios, porque aquí ¿quién me puede decir que es pobre? O que no tiene las bendiciones de Dios. Sería mentir, hermano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como hijos de Dios? Aquí no está diciendo que hay que dejar el egoísmo, hermano. Porque a veces somos egoístas, aunque estemos en la iglesia, hay que ponernos a analizar y somos egoístas. La verdad. Y Dios, por eso vienen estas lecciones, no por algo vienen las lecciones estas. Vienen porque Dios está viendo que en su pueblo hay egoísmo. ¿Sí? Y hay que satisfacer las necesidades de los hermanos. Aún en la iglesia hay gente que tiene necesidad y no se la suplimos. ¿Verdad? Dios nos está hablando a todos, a mí, a ustedes también. Dios quiere que quitemos ese egoísmo de nuestro corazón, hermano. Que aprendamos a dar. Bienaventurado es más dar que recibir. Yo cuando entré a la iglesia no le entendí ese versículo de primera. ¿Cómo que bienaventurado es más dar que recibir? Pero Dios me enseñó por qué. El que da es porque ¿qué? Porque ha sido bendecido siempre y puede dar. ¿Sí o no? El que no da a veces porque no tiene eso. Pero nosotros que somos bendecidos por Dios en todos los aspectos, estamos no obligados. Deberíamos de ser más dadivosos. ¿Sí? Con el que lo necesita. A nuestro alrededor. A nuestro alrededor siempre va a haber gente más pobre que uno, ¿sí o no? Y nuestra obligación es delante de Dios, no delante mía, de Dios, de saber administrar lo que hay en nuestro bolsillo, lo que queda, hermano. Como decía Héctor, a veces nos compramos un celular de $1,000 y lo hemos hecho. ¿Por qué no dar otros $1,000 para beneficio de los pobres también? ¿Por qué no hacerlo? Ahí duele, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está el egoísmo. Por eso les digo, Dios está hablando del egoísmo aquí. La codicia. Y todo eso nos lleva ¿a qué? Al pecado. Porque si entre más tenemos, más queremos. ¿Verdad? Y el ser humano, su naturaleza es ¿qué? Egoísta. Pero Dios quiere trabajar para que ¿qué? Para que el egoísmo salga de nuestro corazón. Permitámosle a Dios que quite ese egoísmo de nuestro corazón, hermano. Todos tenemos parte de egoísmo en alguna cosa. Entreguémosela a Dios para que Él trabaje y podamos verdaderamente ser felices, haciendo la voluntad de ¿quién? De vuestro Padre que está en el cielo, que Él dice, Él nos da todo. Dice, Jesús vino a este mundo, se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros siendo pobres seamos ¿qué? Entonces, ¿somos ricos en Dios? Amén. Entonces hay que enriquecer a los demás, a los más necesitados. Que Dios les bendiga.